de estos que acabo de hablar. Los maestros ascendidos tienen esos nombres de lo cual han ascendido para influenciar las religiones, las filosofías. Por ejemplo, el maestro Moria fue el que le dictó las escrituras a Elena Petrona Blavatsky, de lo cual ella hizo el libro de la doctrina secreta, y de ahí se estableció la sociedad teosófica, de lo cual en aquella época de 1800 y pico hasta hoy en día se establecieron fraternidades a un nivel internacional, igual que la francmasonería. Previamente, en los años 1700 y pico, estaba Kutumi, que también es un maestro ascendido. ¿Qué es lo que quiere decir? Si vemos todas las Biblias y todos los escritos sagrados de todas las tradiciones, religiones, tanto como vamos a encontrar a Moisés con el Talmud, después escribió el Sefer Yetzirah, también vamos a encontrar a la Biblia con los evangelios de según lo que dijo Jesucristo, que después desafortunadamente eso fue alterado, y tenemos también el Corán, de lo cual estos mensajes fueron recibidos por Mohammed, basado en el arcángel Gabriel, que estaba interfiriendo entre Dios para darle este conocimiento a él. En todos estos grandes libros de religiones, atrás de ellos hay arcángeles. Están en la jerarquía los ángeles, los arcángeles y los grandes serafines. Entonces, en la jerarquía blanca es la que está por arriba de todo esto, donde el plan divino de Dios ha establecido esta jerarquía para que ellos puedan dictar según la evolución del ser humano en esos ciclos particulares, puedan espiritualmente avanzar, no necesariamente en tecnología, de lo cual es buena y se convierte factible según la sociedad vaya avanzando, ¿no? Podemos ver que desde la época Cro-Magno, paleolítica, a la Neandertal y la Homo sapiens que tenemos ahora, el ser humano ha avanzado tecnológicamente, pero ha involucionado espiritualmente. Entonces ahora en estos momentos la conciencia cósmica es lo que se está tratando de implantar como la nueva tradición de enseñanzas para que el ser humano pueda crecer. Y no es una religión, no es una filosofía, no es una teología, ni es una teosofía. Cuando usted lee estos escritos del Agni Yoga, usted inmediatamente se da cuenta que está leyendo algo que nunca usted ha sido expuesto a esto. Y esta es una de las grandes cosas preliminarias que esto ya lleva desde 1930 y pico establecido, de lo cual el conocimiento del Agni Yoga, Agni en sánscrito queriendo decir el corazón, el yoga el ejercicio. Quiere decir que ellos quieren que tú estés pensando y actuando constantemente con el corazón. Y yo le digo a la audiencia, porque he hablado de esto previamente en otros programas y por la televisión también, traten por lo menos de hacer un experimento de por un día, tratar de actuar y pensar estrictamente con el corazón. Y van a ver los resultados de las manifestaciones que empezamos a sincronizar de los eventos místicos que nos va a pasar. Xavi, cuando nosotros escuchamos Agni Yoga, nos vamos a yoga y pensamos en asanas. Pero esto no tiene nada que ver con posiciones, ni con asanas, ni con nada de esto, ¿no? No, para nada. Digamos, ¿qué es el Agni Yoga y por qué cuando se habla de Agni Yoga se habla de los Roerich? Claro, igual que el maestro Moria escogió a Elena Petrona Blavatsky para darle los escritos del conocimiento cosmológico, que quiere decir el conocimiento de la creación del universo y todas las leyes naturales que corresponden. Son 6 tomos, de lo cual la casa publicitaria de Argentina, Kier, hizo la mejor traducción del ruso al español y después del inglés. En el inglés son 2 tomos y es completamente diferente porque no tiene la base espiritual y mística de la esencia de ese conocimiento cósmico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos ciclos
lo que se dio fue a Elena Roerig y a Nicolás Roerig el conocimiento del Agni Yoga. El tema era verdaderamente, como se llama, es ética viviente, living ethics. Ética viviente, que quiere decir que estás practicando diariamente todo aquello que tiene que ver con el arte, la música, todas esas cosas que hace al hombre bohemio crecer. Y la música, no de la música que tenemos hoy en día, ¿no? Sino una música de cuando estamos oyendo a Beethoven o a Mozart, clásica, de lo cual entramos en unos entonamientos, de lo cual hace el espíritu vibrar en una escala mayor de aquellas que estamos oyendo hoy en día, que son degradantes. Bueno, al caso. Entonces, coincidencialmente, que he hablado de esto, el presidente Roosevelt de aquella época, de 1940, contrató a Nicolás para hacer una exploración de 3 años, que era transhimaláyica, para tratar de buscar, número uno, a Shambhala, tratar de buscar a ver si verdaderamente existían estos grandes maestros en el Tíbet, en el Nepal y en Mongolia, que tenían alguna clase de conocimiento que sobrepasara aquello de lo que es dogmáticamente conocido hoy en día por la religión. Desafortunadamente la religión es buena, los libros son buenos y le sirven a muchas personas, pero hoy en día, ¿qué pasa? El dogmatismo es lo que está rigiendo dentro de estas religiones para tratar de manipular a las personas, y con el espíritu no se juega. Entonces el Agni Yoga lo que está tratando es de crearte una sincronización donde puedas canalizar las fuerzas del cósmico para poder recibir información del más allá y de otras galaxias y de la jerarquía blanca, que es coincidencialmente donde rigen estos individuos, tanto astralmente o cuando se manifiestan materialmente en cuerpos casi perfectos en Shambhala. Las vibraciones magnéticas de ellos son algo fenomenal. Entonces, usualmente las clases de entrenamientos son dadas en el cuerpo astral. Entonces nosotros tenemos la dualidad del cuerpo, que es obvio, ya lo sabemos, con los 5 sentidos cognitivos, y tenemos también 7 sentidos psíquicos que sobrepasan los cognitivos terrenales. Lo que pasa es que las religiones han querido oprimir esta información para hacer al hombre codependiente del dogmatismo. ¿Qué quiere decir? Han sido programados. Y para tú poder evolucionar ahora, en la época esta que estamos viviendo, que es el Kali Yuga, hacia el Satya Yuga, y son estas palabras orientales que se usan porque están más en sincronización de la etimología de su definición que cualquier otra que se le pueda dar. En otras palabras, pierden su esencia. A ver si entendí. ¿No? Pero tenemos que considerar una cosa. Estamos pasando unas trayectorias de autodegradación en la moralidad, en el principio, en los valores y la ética, donde se ha legislado el derecho a cosas que antes eran de ciencia ficción, ¿no? El casarse entre el mismo sexo, por ejemplo. Yo no soy homofóbico, tú quieres ser homosexual, te lo aplaudo, manténlo en tu casa, tu vida íntima. No tienes que estar mercadeándola, ni promoviéndola, ni vendiéndola, ni tratando de reclutar a otros, ¿no? Porque hay algo que te dice, entre hombre y hombre, mujer y mujer, no existiera la procreación, Dios mío santo. Entonces hemos perdido el racionar, ¿no? Hemos perdido la lógica, hemos perdido el sentido común. Yo estaba hablando previamente del amigo mío que se llama Paris Obregón. Mira, Paris no tiene filosofía ninguna, religión ninguna, pero es un hombre que siempre está contento, y su esposa Edmury Obregón es igual. Entonces yo le estaba preguntando a él los otros días, Paris, explícame, ¿cómo puede ser posible que tú siempre estás contento? Dice, esa es mi filosofía. Entonces tú sabes por qué está así, porque cuando tú estás al lado de él, te das cuenta que su corazón, él está vibrando ahí constantemente, sin saber que está practicando el Agni Yoga. Pero bueno, el conocimiento se llama ética viviente, así fue como los maestros quisieron llamarlo. El Agni lo pusieron porque ya era una parte
de consagración más activa para aquellas personas que quieran hacer proyecciones astrales y quieran entrar en lo que se llama en las dimensiones cuánticas de mundos paralelos. Claro, eso suena como ciencia ficción, pero recordémonos que muchas cosas que Julio Verne escribió de ciencia ficción son una realidad hoy en día, ¿no? Y otros grandes individuos como Copérnicos, que no tenía tecnología y pudo desarrollar un telescopio. ¿Y de dónde salió eso? Esas son inspiraciones que los grandes maestros de la jerarquía blanca le mandan a estos individuos porque están entonados espiritualmente con el cósmico y el universo. El futuro del hombre radica en estos momentos en entrar en paz, en armonía y en una hermandad. Por eso se llama la gran hermandad blanca. Las jerarquías son los dirigentes, ¿no? Entonces usted puede entrar ahí y empezar como discípulo, después como yogi, después como chela, y hay, igual que cualquier escuela o cualquier lugar gubernamental, están los Bodhisattvas, están los Mahatmas, están los Sanat Kumaras, están los Dayan Koans, están los Manus. Entonces todas estas características de niveles, de los cuales ellos también están superándose, porque la existencia humana, pongan atención a esto, el alma es infinita y usted está aquí en este momento, usted, yo y cada persona y cada cultura, porque estamos en la base de la madre tierra bajo probación, porque muchas almas vienen de otros planetas. Por eso es que hay una gran diferencia en el intelectualismo, en las características mediosincráticas de cada uno, ¿no? Tú pones un color rojo en una pared y va a haber de tres que te van a decir que no es rojo, que es rojizo, no, que es un poco anaranjado. Entonces nuestra percepción se convierte en nuestra realidad. Pero ¿y si nuestra percepción está equivocada? Y eso es lo que el Agni Yoga viene a hacerte. Ellos te dicen, si no estás dispuesto a entrar en este camino para laborar, para ayudar a otros, este no es el camino tuyo. Esto no es un camino para sentarte en la casa con una velita prendida, un incienso y una música de Stephen Halper, que son excelentes para meditaciones trascendentales, ¿no? Lo promuevo porque es oficialmente el hombre más reconocido en el mundo para eso, ¿no? Porque él es un musicólogo que fue a Egipto, que en las pirámides se le dio permiso y autorización para hacer unas grabaciones con entonaciones de mantras que son fenomenales. Si alguna persona quiere conseguir uno de sus mejores CDs, se llama Stephen Halper. Busquen el CD que es el de Ancient Echoes. En San Germán, el conde de San Germán sí existió y hay escritos de estos en Europa y archivos y hay libros, no por teoría, ¿no? Su estancia ha sido puesta y verificada por grandes personas que eran filósofos, académicos y todas estas personas que le dieron credibilidad a su existencia. Él era uno de los grandes maestros, era un hombre que hablaba más de 7 lenguajes a la perfección y había creado lo que se llamaba el elixir de la piedra filosofal, ¿no? De la que cómo mantenerte joven sin tener que envejecer, ¿no? Lo que eso sería para las mujeres es algo fenomenal, ¿no? Como su crema. Entonces él estaba dentro de las grandes monarcas de esa época de 1600 a 1700, ¿no? Y él estuvo en Rusia, estuvo en Bulgaria, estuvo en Rusia, estuvo en Alemania, estuvo en Francia y siempre fue recibido por los grandes reyes de las monarcas. ¿Qué es lo que él estaba tratando de hacer? Y se vestía con joyas de perlas y diamantes, que eso está en contrariedad porque los maestros viven una vida de simplicidad y esperan eso de sus adeptos, ¿no? Sí es bien que vistas bien, pero no tienes que comprarte un par de zapatos Ferragamo de 1200 cuando hay otro que lo puede conseguir por 40 o 50, ¿no? Pero bueno, al caso, ¿por qué él estaba ahí y cuál era su misión? Él estaba dando consejo a estos grandes reyes y reinas y princesas para que trataran de ayudar al pueblo, para que no se apartaran con el egocentrismo de la superioridad del materialismo y la oligarquía.
en aquel entonces. A consecuencia, también los zares de Rusia fueron visitados por San Germán y San Martín también, que era otro discípulo de la Hermandad Blanca, y no fueron escuchados. Y ahí es donde viene, que ya conocemos la historia de 1917, cuando los bolcheviques en el comunismo tratan de traerlo por la sociedad, tú sabes, para el pueblo. Y Rasputín es el que coge como mago, que era, cierta reputación dentro de la monarquía y se le trata de echar la culpa. No, no necesariamente. Pero estos individuos están tratando de influenciar los gobiernos para que actúen efectivamente. Pero si la sociedad, como está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? En sí, en ese país, en esa nación, están continuando el gobierno haciendo cosas nefastas. ¿Y por qué hay que mencionar el gobierno? Porque es parte que el gobierno se ha envuelto en nuestras vidas privadas cuando antes eso no existía. Había justicia igual para todo el mundo. No había nadie que estaba sobre arriba de las leyes. Y vemos ahora que tenemos en la política congresistas y senadores que son los mismos payasos que encontrábamos en el circo cuando tú y yo éramos jóvenes. Y nos preguntamos, ¿cómo ese individuo llegó ahí? Bueno, pues otro payaso votó por el gran payaso. Entonces estamos en el circo, como se llama el tercer libro mío, el circo de los cavernícolas, ¿no? Porque eso es en lo que hemos entrado. Yo pienso que el ser humano todavía está espiritualmente en la época paleolítica, no de los cromagnos, no, yo diría que los neandertales, sin duda alguna. Yo no puedo recordarme la última vez que me puse de sentar a tomarme un café, como dice Rodolfo, para tener una conversación intelectual o académica, aunque de diferentes puntos. Es que es más, Jenny, ni en la televisión sale eso ya. En la época de los 70 y los 80 salían mesas redondas, de lo cual yo participaba en los canales de televisión aquí y daba mis opiniones. Y después había otro del otro lado que le encantaba irle a la oposición de todo lo que yo decía, nada más que por entretenimiento y sin base. Bueno, yo lo dejaba porque la audiencia sabe la diferencia entre una persona inteligente y un enargúmero. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora los enargúmeros quieren tener el mismo derecho que las personas inteligentes. Ahora los nefastos quieren tener el mismo derecho que las personas espirituales. Entonces todo tiene que ver con la motivación de tu existencia. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde piensas que vas a ir en ese último suspiro antes de la transición o la muerte? Pero ¿a quién le conviene? Mira, tremenda pregunta. El sistema cósmico está creado, que eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El proceso ya empezó. No que quiera ser apocalíptico, ni decir del Armagedón, aunque se ha hablado en muchas escrituras. Pero te voy a decir ahora por primera vez, que esto lo mencioné en otro programa previamente, sobre la jerarquía blanca, los maestros y Chambala. Lo nuevo ahora, vaya, el iPhone nuevo ahora, en la parte espiritual es que podemos ya coger conciencia cósmica y canalizar el conocimiento divino directamente cada uno de nosotros. De no hacerlo así, ¿no? Vamos a entrar en lo que se llama en un desperdicio cósmico, donde esas almas van a terminar yendo a las tinieblas con el príncipe del mundo conocido como LCF. Dije la abreviación para no mencionar su nombre porque lleva su poder. Y para que la audiencia sepa esto, y yo sé que Jenny va ahora a confirmarlo. Los últimos 2 programas que hemos tenido de estas clases de conocimiento avanzado, a mí y a Jenny, milagrosamente o insospechosamente, se nos han roto los carros en el camino a venir aquí. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Totalmente. Cuando esto nunca ha pasado, vamos a hablar, yo tengo aquí como 100 programas contigo, Sí, otros 100 con Rodolfo, y otros 100 más con la televisión, y nunca en mi vida me había pasado esto. Lo lindo del caso, que en la trayectoria del camino mío al venir aquí, que yo vivo 3 horas fuera de Miami, yo dije,
o el ser interno te dice, porque empiezas a comunicarte con tu espíritu que está sincronizado con la hermandad que te está dando información para protegerte y ayudarte. Prepárate, ¿no? ¿No? Entonces tú te preparas y ya tú sabes qué es lo que va a pasar. Estando aquí, llegando al programa, Jenny, tuvimos que cancelar porque el carro se le quedó en la esquina, en el medio del expreso. Y no iba ni para atrás ni para adelante, cuando nunca nada se le había pasado. Y aquellos que no saben, el profesor Morales, además de tener otros talentos, es un mecánico experto. Así que ya saben. A mí se me cayó la transmisión en camino. ¿Te recuerdas? Sí. Con Jenny, ¿no? Entonces, Jenny y yo nos estábamos riendo, ¿no? Yo me puse en estrés alguno. ¿Y qué dijimos? Estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino, porque cuando la fuerza de la oscuridad están mirando que pueden hacer cualquier cosa para interrumpir a aquellos que están creando luz, están creando conciencia, ¿qué es lo que pasa? Eso para ellos es una rebeldía fuera del príncipe de la tierra, que lo que quiere quedar es la avaricia, el darle constantemente el alimento a los deseos carnales, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esos deseos carnales que les estamos dando ahora son grotescos, ¿no? Está bien la intimidad entre hombre y mujer, diferente a eso. A mí no me importa cómo tú lo pintas, lo trates de justificar, porque ahora el mal se ha justificado de una manera fenomenal, ¿no? Hasta yo mismo me cuestiono si yo soy o no soy marciano. Al punto, seré muchas cosas como me acusaba la exnovia mía, ¿no? Pero era un ser de un espíritu de la oscuridad que me habían mandado a un nivel para deteriorarme espiritualmente. Pero yo lo sabía y yo se lo decía. Y le decía, aléjate de mí. Así mismito, aléjate de mí. Entonces tenemos que saber, a veces tenemos cónyuges que estamos con ellos por compromiso por los bienes materiales, por compromiso por los niños, por compromiso por el dinero, por compromiso por no quedar mal con mami y papi. Esos matrimonios están retrocediendo espiritualmente y eso crea karma. Y en la próxima reencarnación que tengan, porque reencarnamos 12 veces en cada signo zodiacal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No avanzamos, porque ya cuando tomamos la responsabilidad de una familia y con los niños, ya aumentamos el 80% de dedicación a ese círculo de vida. Y está bien que lo tenga, pero tienes que tener por lo menos un 10%, Dios mío santo, dedicándoselo a Dios. No ir a Dios no le hace falta que le estén rezando, si no fuera un Dios egocéntrico. Y ese es el problema que tienen los musulmanes, desafortunadamente, ¿no? Dice, nosotros somos los esclavos de Dios. Bueno, son los esclavos de Dios y se están pidiendo la cabeza todavía uno con nosotros. No, por favor. Entre ellos mismos también, ¿no? Porque hay guerras ahora entre Siria, Yemen, Egipto y todos estos lugares árabes. Pero bueno, al punto de esto, tenemos que empezar a entrar en responsabilidad espiritual. Tenemos que empezar a ayudarnos unos a los otros sin esperar que la otra persona responda positivamente o constructivamente. Ese es su karma. Si de aquí, de esta estación de radio, de los miles que están entonados, solamente una persona recibe una recepción, salvamos a uno más. Porque recordémonos, en este planeta estamos que venimos muchas almas como energía que reencarnamos de otros planetas y venimos con una misión de coger conciencia espiritual y que nuestro comportamiento sea constructivo hacia el camino de la divinidad, que cada uno tenemos derecho a eso. Es difícil encontrar entre tanta basura. Porque realmente es así, cuando estás usando algo bueno, algo puro, para un negocio personal, se convierte en basura. Claro, tú estás hablando, y no mencionaste el nombre porque yo sé que tú eres muy reservada para eso, sobre lo de la llama esa, ¿no? Elizabeth the Prophet de California, que se hizo multimillonaria. Sí. Déjame decirte una cosa, yo lo investigué y Santiago Aranegui también, en paz descanse, ¿no?
y José García. Mi trabajo en aquella época, yo pertenecí a una orden muy secreta dentro de la Orden Rosacruz que se llamaba Orde Milicia Crucífera Evangélica, ¿no? Y yo fui iniciado por uno de los emperadores, Garry Stuart, ¿no? Y era uno de los primeros latinos en esa organización. Aunque ustedes no lo crean, es como la película de Da Vinci. El Opus Dei hace y sigue haciendo las cosas que aparecen en esa película. No es ciencia ficción completamente, es un 90% de autenticidad esa película, ¿no? Sí, novelada, pero sobre bases reales. Sí, no, esos eventos pasan. Yo te puedo hablar de operaciones y misiones que yo he tenido dentro del mundo de la metafísica y de las misiones esotéricas, de lo cual la CNS hizo un documental conmigo sobre eso, lo pueden ver en YouTube, escriben Charles del Campo, CNS, CNN, y ahí aparece en RT, todos esos canales. Existe, ¿no? Y siempre estuve explorando, buscando, como investigador que soy por ese lado, y yo no quería ser un autor de libros que estaba mencionando lo que otra persona estaba haciendo. Yo cogí un año sabático y viajé a todos estos lugares. Estuve en los Himalayas, estuve en monasterios, aprendí varios lenguajes en el proceso para tratar de entrar con una comunicación básica. Bueno, tú lo sabes, yo los otros días, tú me viste que estuve varios años envuelto como musulmán en ese mundo porque quería aprender a ver si de verdad era un grupo radical, porque había visto que el Corán es bello en su escrito y cómo puede ser que haya tanto radicalismo de estos individuos a ese punto. El libro no tiene nada que ver con eso. Es igual que los testigos de Jehová que usan la Biblia y le dan otra interpretación. Y ahí es donde viene el problema. Le damos una interpretación. Estos guanajos que se aparecen del día a la noche ven que hay una sed de necesidad de la gente buscando la espiritualidad y hacen y dicen lo que las personas saben que ellos quieren oír. Tenemos este individuo que no voy a mencionar su nombre porque ahí sí somos demandados, ¿no? Sí. Y lo hago porque son feroces, ¿no? Y tiene una iglesia que es del tamaño de allá en Texas de eso de fútbol, ¿no? Una cosa increíble. Monumental. Y tiene libros y es multimillonario. Un día pasó un huracán por allá y hubiesen muchas personas que no tuvieron dónde ir, se aparecieron tocando ahí en la iglesia y la iglesia cerrada. Y lo sacaron y lo pusieron, ¿no? Entonces la gente continúa yendo allá. Pero ven acá. Si te acaban de enseñar con evidencia que el tipo vive en una casa de 25 millones de dólares, tiene 4 aviones de 40 millones de dólares, pero ven acá, por eso es que Jesucristo vino en un burrito. Ahí está la simbología de eso. Por eso es que Mohammed estaba envuelto arriba de un camello. Por favor, Abraham estaba caminando en el desierto. Moisés era igual. Moisés no tenía ni caballo, ¿no? Por eso decían los 40 años que estaba Moisés perdido. Y el burrito sabanero del pobre Jesucristo, ¿no? Entonces, a ver, tú te piensas que estas personas que tienen un poderío y un control tremendo no hubiesen escogido, en vez de ser proletariados, hubiesen estado en la abundancia como estaban los reyes en aquella época. Obvio, pero te están enseñando como ejemplo, no que la pobreza sea el camino, sino que sí es bueno que estudies y tengas una profesión y tengas cosas buenas, pero no que te sobrepasas. Y si te vas a sobrepasar, por lo menos ayuda al menos afortunado. Tenemos a Elon Musk, un individuo extraordinario, y compró a Twitter por 40 billones de dólares. Cuando eso se pudo haber hecho por 1 millón como una réplica y todo el mundo hubiese ido a donde él está. Pero no ha abierto un lugar donde se le está dando comida a las personas. No ha abierto un lugar donde se pueda financiar un proyecto como este de radio, donde se le esté creando conciencias a las personas para ayudarlos, para guiarlos espiritualmente. Hay una pausa. ¿Crees que conviene que mucha gente evolucione espiritualmente? Hay mucha información que confunde. Sí. Entonces muchos son maestros ascendidos, que no ascendieron a ningún lado. Y en todo ese mar de confusión, ¿cómo se sabe qué es lo auténtico? Claro. Has hecho una buena pregunta en esto.
porque eso es lo que la audiencia quiere saber, ¿no? Mira, para nosotros poder experimentar algo tenemos que primero verificarlo y tenemos que ir por el proceso de averiguar, ¿no? Para poder rendir una opinión. Yo he pasado más de 35 años en estas organizaciones que ya he mencionado previas, ¿no? Yo nunca había experimentado lo que he experimentado ahora con esta organización, ¿no? Y te estoy hablando que el conocimiento y las enseñanzas esotéricas sobrepasan cualquier libro que esté escrito en el mundo, cualquier Biblia, puedo decir eso, porque estos individuos están tratando de poner la esencia que fue alterada de los grandes profetas, ¿no? Desafortunado, el Corán se tardó 20 años en escribir, ¿no? La Biblia fue escrita 300 años después de la muerte de Jesús el Cristo, y para eso por romanos, de lo cual estuvieron envueltos en la crucifixión de nuestro amado Jesús el Cristo, ¿no? En estos escritos se están mencionando a todos los profetas, como dicen, niegas un profeta, los niegas a todos. Y se habla mucho de Jesucristo y su vida y de otros profetas. Lo que se están concentrando es, en esta época del Kala Chakra, ¿no? Que es el ciclo de adquirir conciencia, de salir del capullo de la programación que tenemos, o también de los escépticos, las personas que son antagonistas ante cualquier cosa que sea espiritual. Esto es algo de lo cual aquí no están pidiendo membresía, número uno. Ni hay tampoco grados de iniciación, ni hay rituales como todas las otras organizaciones, hasta en la masonería, ¿no? Que son unos caballos en rituales y pruebas que te ponen y años que tienes que pasar antes de seguir a los próximos pasos y grados. Aquí es en la simplicidad, de lo cual te empiezas a entrenar, a vibrar con tu corazón, a dar constantemente. Es el objetivo número uno. Cuando empieces a hacer eso, entonces empiezas a verte de una manera diferente, porque estás perdonando a todo el mundo, igual que Dios nos perdona todos los días con la crisis y las catástrofes que estamos haciendo los seres humanos, con el mundo, la ecología, la economía, con la humanidad, creando manifestaciones de enfermedades. Dios mío santo, podemos escribir un libro de eso, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, que ahora han dado permiso porque ha entrado el ciclo cosmológicamente para darle este conocimiento a las personas ahora que se están preguntando a dónde ir, qué leer, cómo me puedo ubicar espiritualmente, donde yo pueda sentirme sincronizado a un nivel que me sienta verdaderamente como un ser cósmico universal. Cuando esto pasa, vas a tener experiencias que son astrales. Entonces eso en sí te va a dar una confirmación que te vas a quedar anonadado, porque eso me pasó a mí, coincidencialmente. A mí primero me pasó la experiencia y después cuando fui a leer las escrituras ya se estaba hablando de la experiencia que tuve. Perdóname, eso en parapsicología tiene un nombre, ¿no? Y es súper interesante porque es algo paranormal, una anomalidad. Entonces, ¿por qué se hizo de esa manera? Empecé a preguntar y después en el otro tomo lo encontré. Porque si te decimos qué es lo que va a pasar ahora, estamos haciendo una predisposición, de lo cual puede entrar a tu subconsciente, y eso basado puedes procrear con tu mente un estado de un evento. Y eso es lo que en psicología se está tratando, lo que se llaman mensajes subliminales, que ellos están tratando de evadir. Es todo bien simple. No solamente eso, tú te lees una página y son unos escritos completamente de una inspiración espiritual que te hace sentir que tú verdaderamente eres un ser parte de la divinidad del creador del universo Dios. Es interesante esto, porque el Agni Yoga entonces no es un camino de disciplina o de meditación, sino que es una práctica que debemos implementar en la vida diaria.
Exacto. En otras palabras, por eso es que hablan constantemente sobre el corazón. Ellos dicen, independientemente de esto, introspectivamente es la palabra, ¿no? Atrás de mí está la bandera que es respectiva del Agni Yoga, ¿no? Entonces está lo que cada círculo tiene un simbolismo. Está la definición esotérica, que es la interna, y está la exotérica, que es la externa, ¿no? Cada plano y de aquí viene la física cuántica, de lo cual se está hablando hoy en día, de las proyecciones astrales a otros mundos, y de lo cual la CIA y muchas agencias de inteligencia hoy en día están verdaderamente haciendo experimentos científicos y han podido comprobar esto, pero no se le ha dejado saber al público porque hay grandes debates entre la manipulación religiosa y el conocimiento del hombre si va a evolucionar espiritualmente o no. Pero bueno, al caso, está el mundo sobrenatural, está el mundo también que es lo que llama de fuego ardiente, Fury World. Cuando se está hablando del mundo del fuego, la gente se confunde porque estamos dándole la definición del fuego como conocemos nosotros, como cuando vamos a hacer un asado o un fósforo, ¿no? No, eso quiere decir la transmutación de conciencia cósmica, porque el fuego altera la química de muchos componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si miramos al Sol, nadie nunca nos ha podido enseñar en ninguna escuela, en ninguna universidad, ningún científico, ni Einstein, ni las personas más inteligentes de premios de doctorados de Harvard, lo siguiente: ¿de dónde saca el Sol el combustible por millones de años? Y las únicas personas que tienen ese conocimiento son las personas que practican el Agni Yoga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a canalizar esta información que te empieza a llegar por intuición, bajo estados muchas veces tienes la meditación trascendental y entras en una transfiguración. La transfiguración quiere decir que te estás adaptando en un despertar, como cuando llegó el gran místico Gautama, el Buda, ¿no? En una contemplación pudo llegar a tener ese conocimiento grande en ese debido tiempo de lo que era el propósito de la existencia del hombre. Nosotros no hemos sido procreados con la energía divina de Dios, que es nuestra alma, que eso es lo que tenemos todos en común, para venir aquí a hacer una fiesta y estar trabajando para tener carro, para tener familia. O sea, hay algo mucho más allá. Sí es bueno que hagas eso, pero tienes que también dedicarle cierto tiempo a la vida espiritual. Porque si le damos al cuerpo alimento 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, es conveniente que también le demos alimento al alma. Y ahí es donde vienen las grandes controversias y travesías de esas exploraciones de búsqueda. ¿Qué es lo que pueda yo encontrar que me llene, que me haga un buen ser humano, que me haga brotar, que esté constantemente entrando en una armonía celestial bajo las fuerzas del universo? Fíjate que el Sol no se acerca más de una pulgada a la Tierra, porque si no vienen consecuencias catastróficas. Pero al mismo tiempo tampoco nos hace daño cuando salimos afuera. O sea, nadie se está escondiendo del Sol. Entonces todas estas cosas que la gente dice, no, que el Sol causa cáncer y eso es mentira. Dios no creó nada en la naturaleza para destruir al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas energías de ese fuego se convierten en energías invisibles. Nosotros podemos canalizar estas energías invisibles dentro de nuestra alma, que empieza a percibir cuando los 7 chakras, que son niveles psíquicos dentro de nuestro cuerpo, empiecen a despertarse. Y ahí es donde empiezas a ver una transmutación de tu comportamiento, de mirar la vida completamente diferente, porque has sido deprogramado y ahora tienes una programación que está más cerca de la realidad de todas estas otras, de lo cual han creado al hombre, que lo han sacado del camino verdadero de la espiritualidad divina. Charlie, ¿una sola cosa? Sí, variantes en nombres por lo siguiente. La jerarquía blanca es una jerarquía invisible, donde la parte terrenal es lo que hablamos en el programa previo, que se llama Chambala.
que también corresponde a lo que es llamado Agartha, de lo que previamente mencionamos, ¿no? Y también conocido en los libros de ciencia ficción como Shangri-La. Entonces, según la tradición, como si es la sociedad teosófica, que da con la filosofía de todas las clases de teología y teosofía de conocimientos orientales, tienen un nombre respectivo, pero el nombre verdadero es la gran jerarquía blanca. Y por debajo está lo que se llama Chambala, que en otros programas que aquí se puede conseguir después, todo radio audiente puede mirarlo bajo el programa aquí de Rodolfo Morales. Estos están compuestos por maestros, los 4 principales siendo los que rigen la gran jerarquía, que se llama el maestro Moria, el maestro Kutumi, el conde de San Germán, Dual Kul, y coincidencialmente también está Jesucristo dentro de esa jerarquía, que viene ahora a renacer en este Kalachakra, por llamarlo este ciclo de aprendimiento, como Maitreya. Cuando se